Bueno, el título del mensaje de hoy es Ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Y me gustaría que comenzáramos desde el principio. El principio es la historia que hemos contado tantas veces y hemos leído tantas veces acerca del primer hombre y la primera mujer en el Génesis, un poco para poner en antecedentes la caída del hombre, ¿no? Y lo que quisiera enfocarme es que el hombre no conocía la diferencia entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Y desde luego que para nosotros que ya sabemos la diferencia entre lo bueno y lo malo, es algo difícil de entender, ¿no? Es algo complicado entender cómo una persona, cómo un hombre no puede discernir, no sabe lo que, o sea, la inocencia es tal que no es capaz de saber de discernir entre lo bueno y lo malo, no discernir, sino sencillamente la inocencia estaba a un grado tal que no era capaz de decir qué era bueno y qué era malo, ¿no? Yo creo que para nosotros es difícil de entenderlo, ¿no? Lo más cercano que nos podríamos imaginar es un niño pequeño, ¿no? Que no sabe un poco la diferencia entre lo bueno y lo malo, pero un niño pequeño, ¿cuántos de nosotros no hemos visto niños de 2 años, de 3 años, cuando uno le da un chocolatín a uno, un juguete, y el otro lo ve y le da la envidia y lo araña y lo muerde y tal? O sea, 100% inocentitos los pequeñajos, pues no son, ¿no? Porque está todavía, tenemos esa raíz, esa naturaleza pecaminosa dentro. Entonces, es complicado de entender, pero lo cierto es que el hombre era así, era completamente eh, inocente en cuanto a todo lo que podía perjudicarle también, ¿no? Y también, pues, entendemos que en el Edén, pues, tampoco habían esos elementos que le podían perjudicar, que le podían dañar, ¿no? Todo estaba en un entorno de prosperidad, todo estaba en un entorno de bendición, ¿no? Pero lo cierto es que cuando el hombre desobedece, la consecuencia principal de la desobediencia era precisamente la muerte. Eso fue lo que el Señor le dijo a Adán, ¿no? El día que desobedezcas, que comas de este árbol, ese día morirás, ¿no? Pero había otro concepto, había otra consecuencia, que era que a raíz de la desobediencia, sus ojos serían abiertos y conocerían el bien y el mal, ¿no? De hecho, eso fue lo que le dijo la serpiente a la mujer en Génesis 3, capítulos 4 al 5. En el versículo, perdón, Génesis capítulo 3, versículos 4 al 5. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol, ¿no? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente minimizó la consecuencia principal de la desobediencia y la más grave, que era la muerte, y hizo énfasis en algo que era obvio, ¿no? En el conocimiento del bien y del mal. Pues el árbol se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues era obvio que si comían, conocerían lo que era el bien y lo que era el mal, ¿no? Pero digamos que el, uh, la consecuencia más grave era precisamente la muerte, aunque Satanás ahí lo minimiza y simplemente les pone como tentación el hecho que iban a ser como dioses, que iban a conocer entre lo bueno y lo malo, ¿no? Que sus ojos serían abiertos conociendo el bien y el mal y que tendrían pues la misma naturaleza de Dios. De hecho, por lo menos en ese aspecto, en lo que en ese aspecto se refiere. De hecho, en Génesis 3, capítulo 22, cuando todo ocurre, el Señor dice, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Nosotros podemos ver que a partir de ese día el hombre vive una lucha continua entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Pero hay una diferencia. El hombre no se vuelve como Dios. El hombre simplemente tiene conocimiento de lo que es el bien y lo que es el mal. Pero a diferencia de Dios, que tiene conocimiento del bien y del mal, pero que vive en una pureza y en una naturaleza santa, el hombre conocía el bien y el mal, pero dentro de una naturaleza pecaminosa, corrompida por el pecado, ¿no? Y esto lo que trae como consecuencia es que vivimos en un mundo en donde tenemos que lidiar constantemente entre lo bueno y lo malo, pero dentro de una
dentro de un concepto de relativismo y juicios de valor según el concepto de cada quien, según el concepto de cada cultura, de cada ideología, de cada persona, de cada educación, de lo que le enseñan, ¿no? Y el Señor ya lo dijo en su palabra, en Isaías capítulo 5, versículo 20, dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La falta de discernimiento en medio de esta naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos como seres humanos lleva a la gente a tomar decisiones o a tener conceptos de cosas que aún pareciendo buenas al hombre son malas delante de Dios. Por ejemplo, y he querido poner un ejemplo que es bastante clamoroso. Es el episodio del famoso becerro de oro que el pueblo de Israel construye allí mientras está esperando que Moisés baje del monte donde se había encontrado con el Señor. Esa historia la podemos encontrar en Éxodo, en el libro de Éxodo capítulo 35. Si alguien lo quiere buscar. Y a mí siempre me han llamado la atención las palabras del pueblo de Israel. Éxodo 35, a partir del versículo 3 lo voy a leer. Dice, todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió y luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. O sea, era un becerro de oro hecho de fundición con todas las joyas y los aretes y todas las pulseras o las cadenas y qué sé yo. Y mira lo que está diciendo el pueblo de Israel. Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Era un triste becerro de oro esculpido allí, fundido. Cuando Aarón vio esto, versículo 5, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. Mañana haremos fiesta en honor del Señor. A mí me parece estas palabras impresionantes, porque este episodio, para mí, para mi entender, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? El mismo pueblo que el Señor saca de Egipto, le está haciendo una fiesta a Dios en su honor, pero haciendo un becerro de oro que no tenía nada que ver con Dios. Y es importante que nosotros entendamos que cuando Aarón dice, mañana haremos una fiesta en honor del Señor, ellos no estaban teniendo un Dios diferente al Dios que ellos conocían. Ese Señor en el original es Yahweh. Ellos estaban refiriendo al único Dios que ellos sabían que lo habían sacado de Egipto, pero se lo estaban haciendo en honor a un becerro. Probablemente ellos porque no tenían todavía y seguramente Dios los estaba viendo, estaba diciendo, pero estos no se enteran, voy a tener que pasárselo por escrito para que se enteren, y es por eso que hace los 10 mandamientos. Pero fíjate cómo estaban las personas de confundidas que hicieron un becerro de fundición y en honor a Dios hicieron ese becerro con bailes, con elementos paganos, con ídolos, con orgías, con borrachera, etcétera, ¿no? Yo creo que la idea en esta parte es que vemos a un hombre que en su naturaleza pecaminosa se confunde en su proceder y muchas cosas de las que hacemos nosotros que creemos que somos buenas, pero por el simple hecho de que nosotros creamos que somos buenas, no lo son porque son cosas que ofenden a Dios. Y me voy a explicar un poco más claramente, ¿no? Y hoy en día parece que nosotros, todos hacen cosas que ya están comúnmente aceptado, todo está tan visto en la tele, en los medios, en nuestros amigos, que parece que ya es normal y que ya no es tan malo, ¿no? Y si lo ponemos a la luz de la palabra, nos empieza a aparecer incluso la palabra anticuada, la palabra como fuera de moda, como fuera de fase, ¿no? ¿Qué pasa? Todo el mundo está haciendo esto y la palabra me está diciendo que esto está en contra de la palabra del Señor.
alrededor. Incluso nos empieza a parecer la palabra fuera de fase y fuera de moda, ¿no? Incluso dentro de la iglesia a veces miramos para otro lado cuando las personas están haciendo cosas o practicando cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios y que no agradan a Dios y lo dejamos pasar, ¿no? Yo quisiera centrarme en un episodio que ocurrió la semana pasada en nuestro país, bueno, en España, y quisiera que nosotros como iglesia, porque yo creo que como iglesia tenemos que tener una posición concreta y una posición firme con respecto a ciertas cosas que pasan a nuestro alrededor. Bueno, en España el gobierno ha hecho despenalizar todo lo que tiene que ver con la eutanasia y el suicidio asistido, ¿no? A partir de ahora, pues está la ley de que es legal y normal, ¿no? Que hay personas que entran dentro de eso. Obviamente tiene que hacer un estudio, un comité para decidir qué persona se lleva pues esa prestación social, porque es una prestación social. Hoy en día pues van a poder acabar con abueletes, con viejitos y con personas que tienen enfermedades crónicas y que están pasando problemas de agonía muy duros y muy dolorosos, y lo van a poder hacer como una prestación social. Le han llamado pues la muerte, el derecho a morir, ¿no? Y el tema es que al ser una prestación social, todo el dinero que nosotros damos como en carácter impositivo, ¿no? Como nuestros impuestos, van a ir precisamente a este tipo de cosas, a la eutanasia y al suicidio asistido, ¿no? Y mucha gente votó por esto, ¿no? Porque yo creo que es porque mucha gente piensa que está haciendo una cosa muy buena, ¿no? Y si nos ponemos a analizar, este tema es complicado porque alguien puede decir, pero bueno, Rocco, ¿no te parece que imagínate que alguien esté pasando por una enfermedad terrible, ¿no? En donde tiene tanto dolor que la persona está ya harta del dolor, que lo que quiere es morirse, ¿no? Está en una agonía crónica o probablemente esté soportado por equipos de respiración y ese tipo de cosas. ¿No te parece a ti, Rocco, que lo más humano, lo más empático y lo más misericordioso es que esta persona tenga una muerte digna y poder acabar con el sufrimiento? Es una pregunta que con el corazón en la mano me la hago a mí y te la hago a ti, hermano. ¿No te parece que es lo más misericordioso, lo más humano y lo más empático? Acabar con la vida de esa persona para acabar con su dolor y para acabar con su sufrimiento. Si tú quieres saber cuál es mi opinión es que sí, que me parece lo más humano, lo más misericordioso y lo más empático hacerlo. Pero ¿sabes en qué también yo estoy de acuerdo? En que si yo tengo una persona que me odia, que me hace la vida imposible, que hace todo, que es mi enemigo y que hace todo lo que está en su mano para hacerme la vida imposible, para mi destrucción, y que me odia y que me quiere ver muerto, cuando esa persona le pasa algo malo, tiene una enfermedad, ¿sabes qué pasa conmigo? ¿Y sabes qué es lo que yo creo que es justo? Alegrarme. Si tengo la opción de perjudicarle, yo lo hago. Porque así soy yo de malo, de verdad, de verdad. Porque yo creo que es lo justo, porque si una persona me está atacando, me está haciendo daño y me está todo el tiempo perjudicando a mí y a mi familia, yo si tengo la oportunidad de devolvérsela, se lo hago. Probablemente todos ustedes no lo harían, todos ustedes le abrirían las puertas de la casa y le decían, ven que te doy alojamiento y te doy tal. Pero yo como soy el más malo de todos los que están aquí, yo no lo haría porque no creo que esa persona se lo merezca. Probablemente cuando alguien me pegue en la mejilla, yo le voy a devolver el golpe. ¿Sabes por qué? Porque es lo justo, porque yo no tengo que soportar a nadie que me esté pegando y porque si alguien me pega, se merece que yo le devuelva el golpe por mi parte, ¿no? Pero aquí viene un problema, que la Biblia dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Que la Biblia dice que si nosotros nos pegan en una mejilla, aunque a nosotros no nos guste, tenemos que poner la otra mejilla, porque es lo que la palabra nos enseña y es el amor que Dios pone en nuestros corazones, que va a llegar un momento que eso también va a salir natural, porque es el amor que está impulsado por el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Pero hay cosas, hermanos, que yo no las veo claras, que yo no las veo, como por ejemplo lo que estábamos hablando de la eutanasia. Yo creo, hermanos, que es un acto de misericordia, pero también creo que Jesús es el autor de la vida.
y que no hay nadie sobre la tierra que tenga el derecho de quitarle la vida a otra persona. Es lo que yo creo que la palabra me dice a mí, estimados hermanos. Y aquí no se trata de tener misericordia, de tener empatía. Estamos hablando de tener o no el derecho de quitarle la vida a otra persona. Lo que pide Dios en su palabra nunca es sencillo. Hace 2 semanas estuvimos hablando de algo que puede parecer muy trivial, que era que estábamos delante de 5,000 personas, que probablemente eran 25,000 personas, porque no se contaban los niños, ni los ancianos, ni las mujeres, y el Señor les dice a las personas que estaban a su lado, a sus discípulos, dadle vosotros de comer, con 2 panes, con 3 panes y 2 peces. El mercadillo ya no está, ¿no? ¿O está en otro sitio? Pues vimos un cartel allí, pero ahí ponía algo. ¿Aquí adelante? Lo siento. Pues he perdido ¿dónde estaba? A ver. Sí, lo que quería decir es que lo que el Señor nos pide no es sencillo, ¿vale? Porque decir a un grupito de personas, denle vosotros de comer a 25,000 personas o más, 1,000 más, 1,000 menos, con 3 panes y 2 peces, es imposible. Es imposible, pero nos está pidiendo el Señor y en las manos de Dios, pues se hizo. Yo de verdad que yo cuando estaba leyendo esta ley, hermanos, yo estaba, tenía tanta tristeza en mi corazón, porque hay partidos políticos que están gobernando España, que votaron por esta ley y que quedaron insatisfechos porque dijeron, hermanos, que la ley no tenía el alcance que ellos querían que tuviese. ¿Y saben cuáles fueron cosas que ellos propusieron y se quedaron fuera? Pues que a partir de los 16 años, la persona fuese capaz de decidir por ella misma, simplemente porque estuviese cansada de vivir a los 16 años, tener derecho a un suicidio asistido. Y llamar por teléfono, Max Suicidio, por favor, venga, porque también lo mandan a domicilio, que quiero tal y qué sé yo. Esa es la clase de políticos que tenemos a nosotros allí haciendo las leyes. Y es terrible. Yo me imaginaba pensar una chica que esté pasando por un momento difícil a sus 16 años o a sus 17 años, que en un momento de obnubilación o lo que sea de su mente, simplemente llame y diga, yo ya no estoy cansada de vivir, por favor, y que eso lo apoyen nuestras leyes. Es terrible, hermano, es terrible. Yo sé que hay casos, hermano, pero yo estoy seguro que aunque esto no sea aprobado, muy probablemente se llegue a meter de manera sutil y de manera disfrazada en leyes sucesivas, porque vivimos en un medio que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, que no tienen las cosas claras. Está claro que estas personas no tienen la palabra del Señor que les guíe, hermano, pero todos están dentro de la misma naturaleza pecaminosa que vivimos tú y yo. Aunque nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo, formamos parte de estas personas, ¿no? Y existe una cosa curiosa en esta ley, que es que cuando una persona, lo dice esta ley, ¿no? Que cuando una persona muere por suicidio asistido o por eutanasia, la ley dice que esta persona, o sea, de cara al acta de defunción o de cara al Estado español, esta persona ha muerto por muerte natural. Imagínate, muerte natural. Y yo me imaginaba, yo pensaba, es así como decir, bueno, cuando Dios se equivoca, tenemos que hacer en nosotros el trabajo bien de él que lo hace mal, ¿no? Esta persona debería estar muerta en este momento, pues vamos a hacerlo nosotros. Y le ponemos que es muerte natural porque debería haber muerto, no tendría que estar en estas condiciones. A mí me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Y eso es no tener las cosas claras. Eso es llamar a lo que Dios llama malo, llamarlo bueno o llamarlo no tan malo, ¿no? O es que todo depende del caso o depende del contexto, ¿no? Y llamarlo, no sé, pasado de moda o un poco exagerado es ser sinónimo de ser un cristiano confundido, hermano, por lo menos por la parte que a nosotros nos toca como cristianos. El pueblo de Israel quiso hacer una fiesta a Dios, en honor a Dios, con un becerro de oro,
confusión porque no tenían las cosas claras, ¿no? Cuando llamamos bueno a lo que Dios llama malo y cuando llamamos malo a lo que Dios llama bueno, no estamos hablando el idioma de Dios, estimados hermanos. En todos estos casos y en todos estos aspectos necesitamos sabiduría de parte de Dios. Hay una historia de un rey que era jovencito cuando el Señor lo llamó. Era el rey Salomón. El Señor se aparece a Salomón y le dice: Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Imagínate que Dios se aparezca. Yo esto lo he dicho en varios mensajes. Y yo me imagino nada más que Dios se me aparezca y me dijera: Rocco, pide lo que quieras que yo te daré, ¿no? Yo no sé, yo tengo una lista por ahí, entre ellas pues tener visión de rayos láser para, para cuando esté calentito, hacer un poco bueno, yo lo dejo hasta aquí, pero hay tantas cosas que a mí me gustaría pedirle, pero a mí Salomón me da una lección de humildad, me da una lección increíble. Mira lo que era Salomón, lo que dice la Biblia acerca de Salomón. Esto está en Primero de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 34. El Señor le dijo a Salomón, Dios le dio a Salomón, perdón, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del Oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos Etán, el Esraíta, y los hijos de Maol, que eran 3 empollones de la época, que eran Man, Calcol y Darda, ¿no? Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Compuso unos 3000 proverbios y escribió 5000 canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Pero vamos a ver qué le pide Salomón a Dios cuando éste le dice: pide lo que quieras. Primero de Reyes, capítulo 3, perdón, versículo 9, y con esto quiero terminar. Versículo 9. Da pues, esto es lo que dice Salomón, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. En primer lugar, Salomón pide lo que era propio, lo que era propicio para él como rey, ¿no? Un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y mira lo que dice: y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Este hombre dijo: Señor, yo quiero que tú me des lo que me hace falta a mí para llevar a cabo el propósito tuyo para mi vida. Tu propósito para mi vida es que yo sea rey de Israel. Yo no tengo la sabiduría suficiente para hacerlo. Dame sabiduría, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y lo más importante, para discernir entre lo bueno y lo malo, para llamar bueno a lo que tú llamas bueno y para llamar malo a lo que tú llamas malo. Dame ese tipo de sabiduría. Yo creo, hermanos, que nosotros como iglesia, ese es el tipo de sabiduría que nosotros necesitamos. Una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría para saber tomar decisiones y para poder sentar posiciones que sean de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo al corazón del Señor. No lo que esté dictando ahora la moda o lo que esté dictando la ideología de turno o lo que esté dictando lo que diga la gente o la mayoría, lo que diga el Señor. Y a veces, vuelvo y repito, no va a ser fácil y no va a estar de acuerdo con lo que nosotros queremos o creemos. Pero será lo que el Señor diga. Y si eso es lo que el Señor dicta para nosotros, Él no lo hace por capricho. Él no lo hace porque a Él le gusta poner cosas complicadas. Él lo hace porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros como seres humanos. Amén, hermanos. Pues dice amén sí o amén no. Pues espero que por lo menos podáis analizar un poquito de lo que hemos hablado y orar al Señor y ver, pues, de todas las cosas que estamos siendo rodeados hoy en día, sopesarlo en la balanza de la palabra del Señor, en la balanza de lo que el Espíritu Santo nos transmite como hijos suyos, ¿no?
y tener una posición clara como creyentes y como cristianos ante todo lo que nos está pasando, porque van a venir, yo creo, cosas muchísimo peores y muchísimo más complicadas para la iglesia. Yo quiero orar. Señor, te doy gracias.